Gente, los rumores eran ciertos. Ya tenemos toda la info de la expansión del New World en su página oficial. La eternidad desperdiciada por la ambición humana. Pues ya tenemos, gente, toda la información de la expansión. Literalmente viene todo lo que nos prometieron y más cosas. Y como veis aquí en el fondo tengo una imagen de monturas. Así que lo primero con que vamos a empezar son las monturas. Pero antes de enseñaros las monturas y los tipos y todo lo que hay, os recuerdo que la expansión vale 28,99 € y viene el día 3 de octubre. Así que preparaos. Pues como sabéis, gente, van a meter 3 tipos de monturas: caballos, leones y lobos. Son 3 tipos y obviamente va a haber la profesión de monturas. La profesión, como todas las profesiones, pero sirve para darnos bufos de monturas. Bufos como velocidad, mayor velocidad, potenciadores o darle de comer a vuestro bicho, vuestro animal. Pero estas son las monturas y como habéis visto la interfaz para ponerle objetos y tal que vamos consiguiendo en el juego. Y sé que muchos de vosotros estaban esperando sin paciencia las monturas, así que por fin ya los tenéis. Y aquí, como estáis viendo en el vídeo, pues básicamente nos están enseñando cómo van las monturas, cómo vamos a estar montados en las monturas. Bueno, la verdad que va bien. Y obviamente os acordéis de Primera Luz. Y es lo que justamente estáis viendo ahora. Ya no se llama Primera Luz, ya se llama Tierras Elíseas. Básicamente, como sabéis, el territorio de Primera Luz estaba chapado, estaba cerrado para una transformación y lo han cambiado completo. Literalmente lo han cambiado entero el territorio, del tema de los mobs, del tema del territorio como estáis viendo en el vídeo. Es que entras allí y dices, esto estaba en el juego, esto es el New World. Es un territorio completamente diferente. Y hay hasta un tipo de NPCs que no existía antes en el juego. No existe en el juego y va a estar solamente en Primera Luz. Y hay muchos más cambios. Y hay hasta cosas que se pueden conseguir solamente en ese territorio. No os voy a decir más detalles de ítems que se pueden conseguir solamente allí. Prefiero que lo veáis vosotros. Y obviamente, gente, sabéis que no puede entrar la expansión sin armas nuevas. Y como os dije, hace mucho tiempo que había un leak del Mangual. Y aquí lo tenéis, justamente. El Mangual básicamente es una arma que usa los atributos de focus o de fuerza, que la puede llevar el healer, y es una arma que hace daño, obviamente, hace daño y es debuffar y debuffar. Así que no sé cómo va a ser. Y aquí, gente, pues vamos a ver todas las habilidades que tiene. Como veis aquí, o como os comenté antes, pues tiene habilidades de buffar y habilidades de debuffar. Y como es una arma que usa focus, concentración, y usa fuerza, pues va a tener daño y va a tener cierto tipo de curas, ¿vale? Yo no os voy a comentar todas las habilidades que tiene, pero seguramente en algún vídeo saldrá específicamente para esta arma, pero básicamente es el Mangual. O como dicen ellos, es un arma de arcane. Y en español obviamente no le han llamado el Mangual. En inglés sigue teniendo el mismo nombre, pero en español se llama el látigo. Así que dejamos la palabra Mangual de lado. Pero las animaciones y todo es que está guapísima. Y aparte de eso, se me ha olvidado comentaros que va con escudo. No sé si lo veis allí, justamente encima de Points Available, allí pone el escudo detrás, porque va con el escudo. Vais a ver un healer con escudo, con látigo y con el báculo de vida. Será muy interesante. Pero yo lo que pienso de todo lo que he visto en el vídeo del arma esta, yo pienso que va a ser de clérigo. No va a ser de healer como piensa todo el mundo, porque primero por el tema de los atributos y segundo por el tema del escudo. Así que no creo que va a ser 100% de healer. Bueno, falta poco tiempo para verlo todo.
Y obviamente, gente, no puede haber una expansión sin una nueva dungeon. Y como sabéis, a los devs les ha gustado la idea de la mezcla de los tipos de mods. Por eso esta creo que va a ser de bestias y tierra amarga o algún tipo así. Pero básicamente es una dungeon completamente diferente a todo lo que hemos visto o lo que tenemos en el juego. Porque los NPCs son un género o un tipo completamente diferente a todos los mobs que hay en el juego. Literalmente hay gorilas, hay... Sin comentario, ¿vale? Lo estáis viendo aquí delante y solamente de ver la dungeon es que da ganas de entrar a probarla ya, porque tiene muy buena pinta. Y lo que he visto, de lo poco que he visto de la dungeon, es que tiene el toque ese de Primera Luz. Bueno, nosotros vamos a seguir llamándolo Primera Luz, pero ya es un nombre diferente. Y como veis aquí, lo que os he dicho de gorilas. Imaginad estar peleando con gorilas. La verdad que está muy guapa, ¿eh? Está muy, muy guapa la dungeon. Y veis hasta el tema de los TPs y tal, hay como puzzles allí dentro. No he conseguido verlo todo, pero mucha gente me han dicho lo mismo, que habrá hasta unos pequeños puzzles, no sé hasta qué punto es cierto, pero todo eso lo veremos dentro de poco, muy poco, gente. Pero lo más importante es que ya hay una dungeon nueva en la expansión y es una dungeon completamente diferente a todo lo que tenemos. Mirad, no hay solamente gorilas. Y obviamente, gente, como sabéis, han metido una runa nueva que es completamente diferente a todas las runas que tenemos en el juego. Esta runa, cuando la activas, pues te permite ataques ligeros como pesados a melee, como si te transformas a un druida y estás pegando a melee, como lo que estáis viendo en el vídeo. Esto es una locura. Yo nunca he visto algo así, ni esperaba algo así. Y veis cuando pegaba en la tierra y tal. Esto es una cuestión de probarla para saber cuánto daño llega a hacer y cuánto dura. Pero la idea es muy buena, me ha gustado muchísimo. Que te transformas, además tu personaje se pone muy grande a lo normal y pegas básicos como pesados, pegas en la tierra. Un druida, vamos, tienes un druida en el juego. Está muy guapa la runa, está muy muy guapa. Recordad, gente, que todo lo que os he enseñado y todo lo que os voy a seguir enseñando es de la expansión, ¿vale? Todo es de la expansión. Si no compras la expansión, si no tienes la expansión, no vas a poder acceder a ningún contenido de esos, ¿vale? Y aparte de todas las cosas que he comentado antes, pues obviamente, si os acordéis, van a subir el nivel del personaje. Ahora mismo tenemos el personaje hasta nivel 60 y el GS hasta 625, pues todo eso va a aumentar. Vamos a tener que subir el personaje a nivel 65 y el GS, el máximo es 700. Y aparte de eso, pues vienen nuevos materiales, como comenté hace mucho en mis directos de Twitch. Y como vienen nuevos materiales de refinar, de recolectar y todo eso, pues obviamente las profesiones también hay que subirlas. Las tenemos ahora mismo a 200, pues vamos a poder subirlas hasta 250. Olvidaros del nivel extra después de los 200. No, estamos hablando del nivel real de las profesiones. Se van a subir hasta 250. Esto del tema de la progresión del personaje, ¿vale? Todo eso solo en la expansión. Aparte de eso, han metido una cosa nueva que está muy chula, pero antes de comentarla os recuerdo que en cada novedad o en cada parche así grande meten nueva historia. Pues obviamente hay nueva historia que tenéis que hacerla, tenéis que completarla y tenéis que hacer un par de misiones aparte de la historia. ¿Por qué? Pues ahora veremos por qué. Pero antes de verlo hay que disfrutar de este thriller tan chulo. No sé si lo estabais viendo o estabais solamente escuchando, pero el thriller está muy guapo. Así que vamos a ir a la última cosa que hay en la expansión. Vamos. La última cosa por hoy de la expansión son los artefactos. Me vais a decir, pero ¿esto qué es de artefactos? Pues no lo sé. Vamos a verlo juntos, ¿no? El tema de los artefactos, pues básicamente es una cosa o es un poder extra que vamos a tener en armadura o en armas. ¿Cómo se consigue? Pues básicamente haciendo una serie de misiones hasta llegar a ese punto. Y como veis aquí lo que dicen, pues es una nueva y poderosa clase de armas y armadura, como he dicho, y tenéis que completar las misiones para desbloquear sus 6 ventajas.
6 ventajas. No sé qué tipo de ventajas habrán, no sé ni cómo serán ni nada porque no hay ninguna info extra. Lo único que sabemos es solamente estas cosas que os he dicho. Pero esta frase que han metido al final es que me ha dejado me ha dejado el cerebro pensando, ¿sabes? Incluida una exclusiva que definirá vuestro estilo de juego. ¿A qué se refieren con eso? A ver, ¿vosotros qué pensáis? Dejádmelo en los comentarios, me gustaría saberlo. Y aparte de eso, obviamente, gente, habrá muchos cambios más. Como por ejemplo, no sé si os acordéis, el tema de la resiliencia, de los ward, bane y todo eso que se va a quitar completamente del juego y van a meter otras cosas nuevas como perks de vida, de salud, mejor dicho. El tema de la resiliencia también se quitará del juego y pondrán de resiliencia. Habrá muchísimos cambios que vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas hasta el 3 de octubre. Y obviamente tendremos hasta un PTR para verlo todo. Me gustaría recordaros, no sé si lo sabéis, si lo habéis escuchado todavía no, el tema de las mutadas. Las mutadas no va a haber una M1 hasta M10, no, básicamente va a haber 3 niveles de dificultad. Seguramente serán fácil, normal y difícil, algo así. Y esto es todo, gente, del tema de la expansión, no solamente la expansión, porque os he comentado al final hasta cosas de la temporada. Pero bueno, todo eso y más cosas lo vamos a ir viendo a lo largo de las semanas hasta el 3 de octubre. Si os gustaría ver más vídeos del New World y no estáis suscritos aún, pues ya es el momento. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dejarme un like. Aparte de eso, me gustaría, de verdad, me encantaría saber vuestra opinión. Así que dejádmelo en los comentarios y nos vemos en los vídeos siguientes, ¿vale? ¡Chao! ¡Mua!